Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. ¿Sabías que México está considerado como un país megadiverso? Pues posee casi 70% de la diversidad mundial de especies animales y plantas. Hay 49 especies extintas, entre las que se encuentra el lobo mexicano y 475 en peligro de extinción, como el ajolote. Nos da mucha alegría recibirlos aquí en Atmósferas 2.0. Como siempre, quiero dar las gracias a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco por el apoyo para la realización de este programa. Agradezco en los controles operativos a Raúl Peguero y en la producción a Isabel Cruz. Hoy vamos a platicar sobre especies en extinción. Y para desarrollar este tema, cuento con la plática, con la iluminación, la ilustración, bueno, con todo lo que pueda haber, con el doctor Gerardo Ceballos. Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Es doctor en ecología. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchísimas gracias, María. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Gerardo, cuando se habla de extinción, me gustaría que comenzáramos con lo más general, pero antes vamos a ir a una cápsula, a una información de producción y volvemos. Gerardo Ceballos, investigador titular C en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de su carrera por vincular los avances de la investigación con los esfuerzos de conservación de los recursos naturales, buscando soluciones a la problemática ambiental. Ha publicado 125 artículos científicos, 39 artículos en revistas de divulgación, 187 capítulos en libros, tanto a nivel nacional como internacional. Es el ecólogo y conservacionista con más libros publicados en México. Su artículo en Science sobre extinción de poblaciones le valió en 2009 el reconocimiento Thomson Reuters como el ecólogo mexicano con el artículo más citado en la década. Te preguntaba, ¿a qué se le dice, qué entendemos por extinción? Sí, claro, mira, cuando hablamos de extinción, generalmente estamos hablando de las especies de plantas y animales silvestres. Déjame recordarte que en la historia de la vida en la Tierra hay dos grandes procesos naturales, uno que se llama precisamente la especiación, la generación de especies, se van formando por evolución especies, y esas especies tienen un ciclo de vida que, por ejemplo, en los mamíferos se considera que es 1 millón de años, y al final de eso se acaban extinguiendo, y eso permite que otras especies puedan ocupar esos nichos y siga creciendo la diversidad de la vida en la Tierra. Son procesos muy complicados, que aquí obviamente los he mencionado de una manera muy simple, pero la evolución de la vida en la Tierra entonces lleva estas dos grandes partes. Una es la especiación, que es la generación de especies, y otra es la extinción de especies. En términos actuales, se llama la extinción de especies básicamente a la pérdida de plantas y animales silvestres, pero en este caso ya causadas por las actividades del hombre.
Gerardo, en México, que somos un país megadiverso, esta problemática gravísima de la extinción en el planeta de animales y vegetales, ¿qué tanto está avanzando? Mira, para poner en perspectiva esto, lo primero que habría que entender es que en los últimos 4.000 millones de años de la vida en la Tierra ha habido 5 grandes extinciones masivas, es decir, que no son el proceso natural de evolución, sino que por algún fenómeno natural, en este caso se ha visto un meteorito, volcanes, etcétera, puede haber un proceso muy rápido de extinción de especies. Estas 5 extinciones masivas fueron provocadas por meteoritos, por vulcanismo, por el cambio en el nivel del mar, y lo que provocó es que se extinguieran en tiempos geológicos de una manera muy rápida, que son cientos de miles, decenas de miles de años, un gran número de especies, ¿sí? Del 70 al 95% de las especies. En estos procesos de evolución masiva, que son 5 en la historia de la vida en la Tierra, ¿sí? Han básicamente como metido una gran zancadilla al número de especies. Pasan 15, 20, 30 millones de años y la vida vuelve a recuperarse. Actualmente, las tasas de extinción provocadas por el hombre son muy altas y estamos viendo que estamos entrando a la 6ª extinción masiva. Esta 6ª extinción masiva es, al igual que las 5 anteriores, muy catastrófica, está acabando con un porcentaje muy grande de plantas y animales, y está ocurriendo de una manera muy rápida. En este caso, de la manera más rápida que ha existido en la historia de la vida en la Tierra. Realmente en pocas décadas estamos perdiendo muchas especies. Y para darte una idea de la gravedad de esto, las especies que se extinguieron, hicimos un estudio hace un año que se publicó en una revista muy prestigiosa, se volvió viral, más de 80 millones de personas tuvieron contacto con la información del estudio, y básicamente lo que encontramos, fíjate, que es que de las especies de animales vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios que se extinguieron en los últimos 100 años, en las tasas de extinciones normales tendrían que haber tardado 10.000 años en extinguirse, y sin embargo, por las actividades del hombre se extinguieron en 100 años. De esta gran cantidad de especies, como tú bien mencionabas, México es un país megadiverso, estamos entre los 5 países más ricos en plantas y animales del planeta, una gran herencia biológica que debe ser orgullo de todos los mexicanos. Bueno, en México lo que ha ocurrido es que precisamente tenemos muchas especies de plantas y animales, una gran diversidad, pero también precisamente por el desarrollo de las actividades humanas estamos enfrentando una crisis de extinción y de especies. Hemos perdido en el último siglo animales como el pájaro carpintero pico de marfil, que era el carpintero más grande del planeta, vivía en la Sierra Tarahumara. Perdimos la foca monje, que es una foca que vivía en el Caribe, una de 3 especies que vivían en aguas tropicales del planeta. La última se vio en 1952. Animales que se perdieron en México, pero que afortunadamente sobrevivieron en otros países, y por eso tenemos la posibilidad de que ahora poder regresarlos a México. Están el bisonte, se perdió, el oso gris, el último oso gris mexicano se mató en 1968. El lobo mexicano, los últimos lobos mexicanos silvestres se perdieron en el 78, 80. Es decir, tenemos un problema de extinción importante, al igual que el resto de los países del mundo, ¿sí? Los primeros animales que mencionas, ¿se han perdido definitivamente de México? Bueno, los primeros que son, aquí hablamos de extinciones globales, y los que mencioné como el pájaro carpintero pico de marfil, sí, y el zanate, que era un pájaro del río Lerma, el caracara, que era como un gavilán de la isla de Guadalupe, son extinciones totales, es decir, eran animales que solamente vivían en México y que por lo tanto cuando se extinguieron en México se extinguieron en el mundo. De eso sabemos que las últimas estadísticas que hemos compilado es que alrededor de 45 especies de animales se han extinguido en México, que eran endémicos de México, por lo tanto están extintos en todo el mundo. 45 es un número bastante considerable. Es un número, es como un dolor en el corazón cuando sabes que un animal endémico, solo propio de México,
se ha perdido irremediablemente. Pues mira, yo creo, y eso es lo que hemos hecho en los últimos años, en las últimas décadas, México como país y algunos grupos dentro del gobierno, de la sociedad civil, de los científicos, hemos hecho un gran esfuerzo para que esto no suceda así. Cada vez que perdemos una especie, sí, decía un conservacionista inglés que cada vez que perdemos una especie acaba un mundo, ¿sí? Cuando una especie muere, un mundo termina, en el sentido de que todas estas especies que se extinguen, todas las especies que están en este planeta en este momento con nosotros, son especies que nos han acompañado por millones de años en esta travesía a través del universo frío y vacío, ¿no? Y que se pierdan, estamos perdiendo precisamente una cantidad de información, una cantidad de evolución, por un lado, y por otro lado estamos perdiendo a esos compañeros de nuestra evolución, de nuestra propia, que han permitido que su existencia en el planeta ha permitido que lleguemos a ser lo que somos, ¿no? Como tú bien mencionas, el que perdamos una especie para mí tiene implicaciones, fíjate, filosóficas, éticas, inclusive religiosas, económicas. Es decir, hay muchas aristas por las cuales la pérdida de una especie es realmente triste y no debía ocurrir, ¿sí? Y de ahí que los esfuerzos que estamos haciendo en el país en una coyuntura muy complicada, aún así se están haciendo esfuerzos muy grandes para que no haya más extinción de especies. Yo te podría decir que ahorita los animales más amenazados en México son los peces de agua dulce, en los cuales acabamos de publicar un libro que se llama Los peces de México en peligro de extinción, en donde de las 500 especies de peces que viven en agua dulce, ríos, lagos, charcas, pozas en México, más de 200 están en peligro de extinción y aproximadamente 30 se extinguieron ya. Gerardo, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Hipertenso o tienes familiares que lo sean, pues entonces esta es tu oportunidad para conocer los beneficios de ejercitarse. La hipertensión o presión sanguínea elevada es una de las complicaciones cardiovasculares más comunes en todo el mundo y una de las más fáciles de prevenir. La presión sanguínea es la fuerza o presión que tiene la sangre mientras hace su recorrido por las arterias. Está regulada por varios factores, pero ¿por qué es importante tener una presión sanguínea regulada? Porque depende de ello el buen funcionamiento de los órganos. Esto también tiene que ver pues con que se le esté nutriendo a todos los órganos en forma efectiva, eficiente, y de que se le lleve también la cantidad de oxígeno necesaria. Si la presión no es adecuada, si es muy elevada o si es muy baja, entonces se mantiene una mala nutrición de todos los órganos. ¿Qué tiene que ver la presión sanguínea con el sedentarismo o la actividad física? Si se mantiene más sedentaria la persona, esto tiene que ver con mucho mal funcionamiento y que se empiece a elevar la presión muy frecuentemente en las personas. Se mantiene de una manera mucho más estable el funcionamiento de todos los órganos con la actividad física por la buena presión arterial que se está manteniendo sobre ellos. Bien, acabamos
de escuchar nuestra sección Centinelas de la Salud con los hospitales civiles presentes en Atmósferas 2.0. Bueno, conversando con el doctor en ecología Gerardo Ceballos sobre la extinción de las especies. Qué gravísimos datos nos proporcionas, Gerardo, pero digamos que este momento en el que estamos, un momento muy delicado a nivel de la vida o la desaparición o la extinción de especies, ¿se venía ya proyectando por ustedes como científicos desde hace tiempo, Gerardo? Bueno, mira, sí, claro, o sea, este es un problema que se ha agudizado en la última década. Sin embargo, bueno, es un problema que ya se debía venir y que ya está ocurriendo hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el primer artículo que yo publiqué sobre la extinción de especies en México, creo que fue en el año 1990, ¿no? Y las primeras llamadas de atención fuerte fueron en los años 70, 80. Es decir, ya se venía a venir este problema importante, problema grave, era todavía incipiente, pero ya veíamos que si el crecimiento de la población humana, si la destrucción de la naturaleza, si la explotación de estas especies seguía como se empezaba a vislumbrar en esos tiempos, hace 3 o 4 décadas, lo que pasaría es que estaríamos llegando a una coyuntura tan complicada como la que estamos hablando. En este momento, que tengamos evidencia, como lo que mencioné, que hicimos en ese artículo científico, de que hemos entrado a la 6ª extinción y que esta extinción es causada por el hombre, pues es realmente dramático, ¿sí? Para que te des una idea, cuando se publicó, todas las grandes cadenas de televisión del mundo, todos los periódicos, le dieron tiempo a esta noticia por su gravedad. Recuerdo que me hicieron, por ejemplo, como dato que indica la importancia que se le está dando al tema ahora ya en el mundo, Al Jazeera me entrevistó, la cadena del Medio Oriente, y conseguimos un estudio en la Ciudad de México. Yo estaba allí hablando, y cuando me estaban platicando, cuando me estaban haciendo las preguntas, yo podía oír en la parte de atrás, en el background, las explosiones, pum, pum. Es decir, estaban en un lugar en medio de la guerra, y aún así tenían la voluntad, la fuerza y el interés de estar entrevistando a alguien en México sobre el problema de la extinción. Por un lado, estas son buenas noticias de que estamos mucho más conscientes. A nivel internacional hay una enorme coincidencia de que este problema, los problemas ambientales, la extinción de especies, el cambio climático global, etcétera, son, aparte de una guerra nuclear, que si ponemos a la guerra nuclear a un lado y junto a ella estos temas ambientales, son los dos grandes retos que está enfrentando la humanidad para poder sobrevivir en las siguientes décadas. Es decir, puede haber una guerra nuclear que acabaría con el planeta, y si no es una guerra nuclear, estamos convencidos, todos los científicos del mundo, el 97% de una encuesta de 10,000 científicos indicó que hay un consenso en que creemos que si no hay un cambio radical hacia una sustentabilidad, hacia reducir el tamaño de la población humana, hacia evitar que se extingan más especies, lo que puede pasar es que haya un colapso de la civilización en las siguientes décadas. De ahí la gravedad del problema de la extinción. La extinción de especies nos está mandando un foco rojo, diciendo, nos manda un foco rojo indicando que lo que estamos causando al ambiente ha llegado a una magnitud tal que puede realmente causar que la civilización se colapse. Y en este sentido, yo quisiera decirte que México, a pesar de estos grandes problemas que tenemos, es un país que se está convirtiendo en un país líder en hacer investigación de la más alta calidad en el tema, pero también aplicarla, ¿sí? Se han hecho grandes esfuerzos, la sociedad civil, los científicos, algunos sectores del gobierno, en tratar de que esto no siga ocurriendo. Me parece que no ha habido. Recientemente encontramos, fíjate que en el año 2014 se extinguió una especie de pez que ya se había extinguido en estado natural desde los años 70, pero sobrevivía en acuarios y por alguna razón era muy abundante en los acuarios de varias partes de Europa, Estados Unidos y México, pero se fueron acabando y el último individuo se extinguió en el 2014. Es la última especie que yo tengo registro que se haya extinguido en el país, pero hemos logrado retrasar o hemos logrado
recuperar muchas especies que estaban muy amenazadas. Y eso también son cosas que hay que contar, porque a pesar de la enorme problemática de este país, es un país que todavía me da esperanza en el sentido que en los últimos 2 o 3 décadas recuperamos a los flamencos. Había menos de 5,000, ahora hay más de 30,000 flamencos. Las tortugas marinas, la mayoría de las especies, la tortuga lora, llegaban solamente 3,000 a 4,000 a anidar, ahora llegan 20, 30,000, la tortuga golfina llegan cientos de miles. Te puedo decir que el lobo mexicano ya tenemos alrededor de 30 individuos que se extinguió en México. Se mandaron algunos ejemplares a Estados Unidos, allá se reprodujeron y nos los regresaron algunos. Ya hay una población de alrededor de 30 en México. Hemos logrado reintroducir el cóndor de California, hemos logrado reintroducir la guacamaya roja, que ya nada más quedaba en una población en la selva lacandona. Ya se está trabajando con una población introducida en Palenque y otra en los Tuxtlas. Es decir, tenemos que continuar con este gran esfuerzo de salvar nuestras especies. Y me parece que el esfuerzo muy grande que ha hecho la sociedad civil de defender lo que está mal, los científicos en aplicar la ciencia, la ciencia básica, en aplicarla para resolver problemas como este tan grave, y en la respuesta que ha habido en algunos sectores del gobierno, son la estrategia correcta para que sigamos avanzando en el camino correcto. Y fíjate, Gerardo, que me parece importante señalar que así como cuando escuchamos que una especie se pierde, se extingue ya de nuestro país y en este caso del mundo si es endémica, cuando se recupera es lanzar una posibilidad hacia el futuro. Y los procesos que nos han llevado a un periodo, podría decirlo, Gerardo, de obscuridad y de iluminación. ¿Podría decirse así? Sí, claro que sí. Mira, ya lo había dicho Charles Dickens hace en 1800 tanto, cuando escribió su novela, ¿no? A Tale of Two Cities, en donde decía que vivimos en tiempos de paz, en tiempos de guerra, vivimos en tiempos de luz y en tiempos de iluminación y en tiempos de oscuridad. A mí me parece que la historia de la humanidad en los últimos 2 o 3 siglos ha sido esa, una época de gran entusiasmo y de gran esperanza, pero también de enormes problemas. Me parece que México ahorita, por ejemplo, en el tema que está pasando con el nuevo gobierno de Estados Unidos, me parece que México puede tomar un liderazgo a nivel internacional en seguir empujando una agenda de salvar especies, de hacer nuevos parques nacionales, más reservas. Se anunció que en Estados Unidos, en un movimiento que me parece lo más trágico que he escuchado en muchos años, van a empezar el gobierno de Estados Unidos a vender las áreas protegidas, más de 3,5 millones de hectáreas de monumentos nacionales y áreas protegidas. Allá se les llaman, serían como santuarios, los quieren vender. Y en contraste, México, nosotros anunciamos con el secretario del Medio Ambiente y con el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, hicimos un convenio con la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, de la cual soy el presidente, y somos un grupo como de 25 instituciones y más de 50 investigadores y activistas, que logramos anunciar que que vamos a tratar que en los últimos 2 años de este gobierno se decreten 2,5 millones de hectáreas más de áreas protegidas para proteger el jaguar y salvaguardar a los pueblos, a toda esta población rural en menos de 3 años. Sí, yo, antes de hacer otro comentario, te quiero felicitar por este trabajo que nos comentabas de la parte mexicana y del esfuerzo común, interdisciplinario, multidisciplinario, intersectorial, que se está realizando y que están impulsando fuertes científicos como tú, ciudadanos como tú, gente de la tierra muy sencilla, y todos sumando un esfuerzo importante para que esta iniciativa de conservación dé cierto. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde.
Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Bien, pues continuando con esta conversación tan interesante con Gerardo Ceballos sobre la extinción de especies, yo me quedé con una idea hace un ratito sobre las políticas de desarrollo, Gerardo, y cómo estas tendrán que cruzarse con esta gran iniciativa de encauzar políticas justas, eficientes y oportunas de conservación. Pues mira, sí, ese es el gran reto. Yo creo que México y el mundo tiene los retos más fundamentales, lo que está causando la extinción de especies y todo este problema gravísimo de inequidad social, etcétera, son básicamente el crecimiento de la población humana. Tendríamos que tener una política de población en México o en el mundo, porque fíjate que ya somos 7.300 millones, cuando yo nací éramos 3.000 millones. Se aumenta la población en el mundo 250.000 personas por día, es decir, 4 millones un millón cada 4 días, y entre 90 y 100 millones cada año. Es decir, 1.000 millones de personas cada 10 años. Eso es insostenible. Ya llegamos a 7.300, se estima que podremos llegar a 9.000 millones en el año 2050. No existe la capacidad ni de agua ni de tierras de cultivo para mantener estas poblaciones. 2.000 millones de habitantes del planeta llegan a una crisis alimentaria, un número similar no tiene agua potable, es decir, la crisis ambiental ya llegó a todas estas personas. ¿Qué tenemos que hacer en México? Bueno, primero tendríamos que hacer una política de población. Segundo, tendríamos que tener políticas más sólidas, y ahí tenemos que empujar políticas más sólidas que nos lleven a que precisamente lo que está decretado y estudiado para que sean las zonas de desarrollo se respete. Por ejemplo, un problema que pasa todo el tiempo en México son los desarrollos turísticos, en donde no se respeta los límites que marca la ley y que marca el ambiente, y en lugar de construir, por decir algo, 50 cuartos de hotel, construyes 300, con un enorme deterioro en el ambiente, las condiciones sociales y eventualmente en el propio turismo, ¿sí? ¿Qué vende México como turismo? La belleza natural y la riqueza cultural. ¿Qué hemos hecho en gran parte de estos polos de desarrollo? Destruir la riqueza natural y destruir la riqueza cultural. Y crear pobreza. Crear pobreza, exactamente, con eso creas pobreza. Entonces, el principal problema sería ese. Segundo, tenemos que seguir siendo una fuerza una fuerza grande que ofrezca alternativas. Un problema es imposible decir, no, hay que conservar y no se puede desarrollar nada. Precisamente el gran reto que tenemos los mexicanos, los científicos, los activistas, es encontrar esas coyunturas en donde, cómo podemos compaginar el desarrollo con la conservación. Hace 2 años o 3 años propusimos que se cambiara de categoría al Parque Nacional Nevado Toluca, porque era un parque nacional que se había dotado a los campesinos, se les había expropiado, después de que se expropió y nunca se les pagó el dinero, se dio la tierra que quedaba allí, federal, se dio a más comunidades, y llegamos a una situación que era enormemente estúpida y absurda, en donde no podían hacer nada los dueños de la tierra en el Nevado Toluca, porque era un parque nacional. Y bueno, las actividades ilícitas eran todas, nadie en el gobierno movió un dedo para estas actividades ilícitas, porque precisamente eran campesinos, eran gente marginada y eran dueños de la tierra, pero por otro lado tenían una legislación absurda que era parque nacional. Se cambió, se puso como otro tipo de reserva que se iban a amparar los dueños de la tierra, se amparaban, iban a ganar el amparo y ya no iba a haber parque nacional ni ningún tipo de reserva. Trabajamos con ellos, les demostramos cómo podían tener mejores condiciones de vida, si seguían manteniendo el parque la reserva, pero con una reserva nueva, que tuvieran ellos acceso a sus recursos, que los pudieran usar con una sola condición, que no hubiera cambios de uso de suelo. No podían hacer desarrollos turísticos, no podían cambiar agricultura, tierras boscosas ni a ganadería. Se hizo. Y fíjate que fue lo chistoso, porque un periódico sacó una nota completamente mal informada que decía Peña Nieto acaba con el Parque Nacional,
y se hizo un desastre gigantesco, ¿no? Y lo que era afortunadamente se mantuvo, y si el gobierno, a pesar de las presiones gigantescas que hubo, que eran ilegítimas, se mantuvo fuerte, lo apoyamos mucho, y ahorita el Parque Nacional es un área de protección de fauna y flora que tiene la misma jerarquía que las reservas, que los parques nacionales, pero ya pueden hacer uso de sus recursos. Es decir, estamos apostando que la gente más pobre, más marginada, pueda sobrevivir bien, pueda vivir de sus recursos naturales, con reglas claras, ellos pueden hacer silvicultura, pueden hacer muchas actividades, solamente no pueden hacer tirar el bosque para sembrar, para siembra, tirar el bosque para poner pastos y poner ganado, o tirar el bosque para poner casas, ¿no? O desarrollos turísticos. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que reinventar el país, tenemos que imaginarnos cómo podemos hacer que este país pueda mantener su población con su riqueza natural, para que esto nos dé mayor bienestar. Y ahí tenemos el otro gran flagelo del país, que es la corrupción y la impunidad, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho en casos donde hemos encontrado una buena disposición de la autoridad, por ejemplo, como en este caso ha sido desde que estuvo la maestra Carabias en la Secretaría del Medio Ambiente, déjame decirte que yo he tenido todos los que han sido comisionados nacionales de áreas protegidas, Enker, Linfuey y ahora Del Mazo, han sido enormemente receptivos a hacer un trabajo por el país. Y ha sido un trabajo con muchas complicaciones, por lo que es un tema muy complicado, pero en donde la CONAP se ha mantenido como la institución que debe ser para proteger las especies y las reservas. Y en este sentido nosotros hemos apoyado muchísimo y hemos dado ideas. Es decir, nosotros tenemos que entender que tiene que haber desarrollo, pero no a expensas de la conservación. Y tenemos que entender que la conservación no se puede hacer sin que haya desarrollo. Pero por otro lado tenemos que insistir en el país que debe haber mejores reglas deben respetarse, y el gran flagelo que es la corrupción y la impunidad debemos combatirla. Pero una manera de combatirla es lo que estamos haciendo con estas reservas, que la gente local puede explotar sus recursos, vivir bien de ellos sin destruirlos, porque es una manera de empoderarlos y es una manera de que va a ser mucho más difícil que tú puedas llegar a explotar a una comunidad rural, a unos pequeños propietarios, si pueden ellos defenderse y tienen derechos y obligaciones claras, ¿no? Eso es uno de los grandes temas en los que estamos trabajando. Bien, vamos a escuchar nuestra sección Planeta Multicolor, y después de esta me gustaría preguntarte sobre el otro flagelo, el narcotráfico, porque en estas zonas suelen anidarse los más malos de los malos. Pero bueno, ahorita vamos a escuchar Planeta Multicolor. Hoy en Planeta Multicolor te hablaré una vez más de cosas desagradables del cuerpo humano. Para mucha gente, los mocos son algo desagradable, molesto y asqueroso, algo que debe salir de la nariz. Los más creativos sabemos que grandes obras de arte pueden moldearse allí, y los bravucones encuentran allí un excelente e ilimitado suministro de municiones. Los niños que comen moco son pocos, los niños que comen... No, en serio, el moco es en sí una sustancia de lo más natural y de origen biológico que siempre se encuentra ahí, en la mucosa, que si todo marcha bien, nunca se irá de ahí, y que es lo suficientemente importante como para que te sientas agradecido por ello, pues te brinda una protección fundamental. Ahora, ¿por qué no salen mocos? ¿Por qué son importantes? ¿Y de qué cosas nos protegen? Acompáñame a contestar estas y otras preguntas. Lo más bello y elegante que tiene un elefante, lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. ¿Sabías que comerse los mocos es sano? En efecto, por muy asqueroso que pueda resultar, algunos estudios realizados por una universidad de Canadá aseguran que comernos nuestros mocos es bueno, debido a que se exponen al sistema digestivo, a las bacterias acumuladas en la mucosidad, ayudando así a reforzar el sistema inmunológico de cada individuo, al igual que haría una vacuna, pero de forma natural y gratuita. Esto no quiere decir
que te animemos a hacerlo. Simplemente es una curiosidad más. Voy. Es mi turno. Ya basta. Nos han enseñado cientos de veces que hurgarse la nariz no está bien y, sin embargo, un estudio de 1995 demostró que el 91% de los adultos se mete el dedo en la nariz frecuentemente. Esta afirmación viene del hecho de que al hurgarnos la nariz, llegamos a zonas donde no alcanzamos con el pañuelo, manteniendo limpio el interior de las fosas nasales. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco... Otro dato curioso es que según los conocedores, los mocos son sabrosos y ligeramente salados, tal vez debido a su contenido de potasio y sodio, pero también de calcio, cloro y ácido carbónico, proteínas, carbohidratos y lípidos. Reportó para Atmósfera 2.0 Eduardo Rubalcaba. Bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Eduardo Rubalcaba, gracias, gracias y gracias. Es nuestro econauta locutor. Bien. Bueno, Gerardo, esto del narcotráfico, porque yo he tenido referencia de que en algunas zonas que ya están decretadas para conservación, están allá adentro los narcos. Bueno, sí, por supuesto. Mira, cuando hablamos de corrupción e impunidad, los narcos es una parte de la impunidad, ¿no? Sí. O sea, la delincuencia organizada precisamente se genera por esa enorme impunidad que hay en hacer cuestiones. Si quisiéramos ser un poco más preciso, precisamente los flagelos son la delincuencia organizada, la impunidad y la corrupción. Sí. Pero si nosotros trabajáramos la corrupción y la impunidad, por definición estaríamos atacando la delincuencia organizada, ¿sí? Porque lo que hemos visto es que estos carteles y estas muchas veces lo primero que tenemos que entender que no va a pararse, va a ser imposible que México logre controlar el tráfico de drogas por sí solo, pero se había llegado a equilibrios bastante sanos en donde la autoridad hacía lo que podía, o sea, hacía las cosas bien y se mantenía el problema a un cierto nivel que permitía que la vida fuera normal, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué ocurrió en los últimos años, en las últimas décadas? Que el gobierno fue dejando de actuar, de gobernar grandes áreas y bueno, lo primero que hizo es la delincuencia organizada, el narcotráfico empezó a tomar otras actividades, que es lo que ahora es terrible en México, ¿no? Estaba leyendo hace tiempo que eran del tráfico de drogas a 52 actividades ilícitas que incluyen la extorsión, los secuestros, el homicidio, etcétera, etcétera. Pero eso no podría ocurrir si tuviéramos menos impunidad, si se atrapara a la gente y fuera a la cárcel y acabara en la cárcel, y menos corrupción, ¿sí? Si los policías, los gobernadores, todo el séquito de gente que es cómplice de estas personas y precisamente ya han llevado al país a la coyuntura. A mí me parece que realmente una de las maneras de combatir toda esta impunidad, esta corrupción, es teniendo reglas de juego claras de cómo manejar el territorio y con esto ir avanzando. Me parece que en los últimos años yo he visto en áreas que estaban, a pesar también de esta enorme complejidad, áreas que estaban realmente, que había dos gobiernos, como ocurre en tantas en México, dos gobiernos, el gobierno oficial y el gobierno de los delincuentes, y muchas áreas han sido recuperadas precisamente con un trabajo entre la autoridad, con mayor vigilancia, mayor inteligencia, para buscar precisamente los ilícitos, y por otro lado, el trabajo de las poblaciones. México con las poblaciones trabajo para que las poblaciones tengan trabajo. En los siguientes años, 2-3 años, vamos a enfrentarnos un problema muy grave que puede hacer que esto se vuelva más complicado, que es ante la falta de trabajos, con la coyuntura de Estados Unidos, etcétera, puede que haya pocos recursos en México. Pero te recuerdo que en los años 30, en la gran recesión de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos lo que hizo es dar trabajos baratos, pero muchos trabajos, sí, restaurando el ambiente. Eso es lo que puede hacer ahorita México. México en estos años que vienen tan complicados podríamos dar miles de empleos, millones de empleos a la gente más necesitada, haciendo cuestiones que son en enorme beneficio para el país.
limpiando los ríos, sembrando árboles, cuidando reservas, es decir, saneando aguas y zonas contaminadas. Podría haber un gran esfuerzo de trabajos que en zonas rurales, en las zonas más necesitadas, que vayan vinculados a la conservación, a la regeneración, a la restauración de estos sistemas ambientales que son tan fundamentales para la salud y la economía del país, y con eso yo creo que podríamos reactivar, en lugar de que estemos pensando solamente en empleos de manufactura y de otras cuestiones que son obviamente súper necesarios, pero si enfrentamos una coyuntura así, podríamos ya nosotros hacer lo que han hecho otros países, en este caso el ejemplo de Estados Unidos fue excelente, y dar esos empleos en estos temas que son tan importantes. Pero bueno, vamos ahorita a una pausa breve y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Para las manos mezcla 2 cucharaditas de azúcar, 2 de avena y un poco de crema para manos. Luego, cúbrelas con este remedio durante 10 minutos y enjuágalas con agua fría. Al terminar, hidrata con otro tanto de crema y vas a notar la diferencia. El azúcar funciona como exfoliante y la avena tiene un efecto astringente que reduce los niveles de grasa en la piel. Bueno, conversando con el doctor en ecología Gerardo Ceballos en esta interesantísima charla sobre la extinción, pero sobre todo lo que hay alrededor de la extinción. Fíjate que yo me quedé pensando en lo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, de cómo en realidad es una industria del crimen y por eso es tan complejo combatirla. Pero mira, hay que combatirla, primero digo, ya hay recetas muy bien planteadas, combatirlas con balazos, con el ejército, con la marina no lo resuelve. No lo Me resolvió. parece que también hemos sido muy injustos con el ejército y la marina en México porque son el último bastión que han permitido que la poca tranquilidad que tengamos es gracias a ellos, ¿no? De acuerdo contigo. De acuerdo. Son seres invisibles, ¿no? Pasas a los soldados que con un salario ínfimo, con un gran esfuerzo, es decir, el problema no ha sido en el ejército ni en la marina, el problema es sacarlos a la calle sin un marco jurídico adecuado, pero yo te puedo decir, en grandes regiones del país en las que yo no podía entrar, ahora puedo entrar con tranquilidad, gracias a que están ellos, ¿no? Es decir, tendríamos que ser un país más crítico, no irnos con planteamientos a veces tan absurdos como que salga o que entre el ejército, la marina, que ver cuáles son los marcos jurídicos. Hace poco el secretario de la Defensa dijo que no quieren estar en la calle porque no tienen un marco jurídico adecuado y porque están haciendo la labor de las policías. Y eso es exactamente una parte de los problemas. La policía no hace su labor. Bueno, pero regresando a esta parte, entonces no es a balazos como se puede controlar. No, ya lo vimos. Eso es, y no solamente eso lo hace mucho más grave. Primero tendría que ser, sabemos que no lo vamos a poder controlar al 100, pero sí podemos controlar gran parte de lo que se deriva de narcotráfico a delincuencia organizada, ¿no? Sabemos, hay muchas ya cosas probadas, por ejemplo, el lavado de dinero, todo ese tipo de cuestiones, pero yo creo, a mí me parece que una de las maneras que podemos combatir esto es una vez que llega a dar cierta tranquilidad a las poblaciones rurales, que es donde está más arraigado esto, si diéramos trabajo
y si pudiéramos darles a todos estos millones de mexicanos jóvenes que no tienen ni estudian ni trabajan, no tienen ninguna perspectiva. Uno de ellos, vi una entrevista de uno de ellos que decía que ya nacen muertos, ¿no? Entonces que cualquier día, cualquier año, cualquier más que logren ganar de un poco de mejor calidad de vida, es pues para ellos esta ganancia es como ya haber llegado a una meta. Es decir, tenemos que trabajar mucho en que haya trabajos en esas regiones, y los trabajos pueden venir de esta asociación entre conservación y desarrollo. ¿Cómo puedes hacer, por ejemplo, la palma de coquito que están sembrando todos lados, llegan y destruyen las selvas? Y en lugar, en México ya hay 20 millones de áreas devastadas de selva. Ya no tenemos un solo pedazo de selva, sino en esas 20 millones se pueden sembrar, hacer plantaciones forestales, para sembrar palmas de coquito, etcétera. Y te imagínate, por ejemplo, que pudiéramos llegar a entender, en términos científicos, que por cada 3 hectáreas de palma de coquito, pudieras regenerar una de selva nativa. Y estamos hablando de 20, 10, 15 millones de hectáreas. Haríamos un paraíso, tendríamos una gran, una industria sustentable de palma y esto, por decir un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, podríamos regenerar enormes extensiones de selvas y bosques con los recursos de eso. Pero tenemos que tener reglas claras y tenemos que ver estos problemas ambientales como una oportunidad de poder reorganizar el uso del territorio en el país, con una mucho mayor justicia social. Y no estoy solamente hablando de pueblos indígenas o de campesinos, estoy hablando también de muchos pequeños propietarios. Es decir, estamos hablando de lo que es básicamente la composición de la sociedad. Y por otro lado, imagínate que pudiéramos, pusimos hace algunos años una cosa que se llamaba autopistas verdes, que una autopista cobrara el 1% más, y ese 1% fuera a 200 metros al lado de cada autopista, le pagaras a los dueños de esa tierra por hacer actividades ambientales, sembrar árboles, poner estanques, proteger el bosque o la selva que tuvieran allí. 200 o 300 metros a cada lado de cada autopista. ¿Te puedes imaginar lo que haríamos con eso? Y es el 1%, y si tú recibías un papelito que te dijera, usted paga 1% más, que son 20 centavos, $1 más por esto, pero esto va a este fideicomiso transparente, público, que tú ves que paga a miles y miles de pobladores que no se benefician de una autopista en nada, y el ambiente que no se beneficia de una autopista en nada, y en cambio sí lo podríamos hacer bastante virtuoso. Es decir, tenemos que encontrar ese tipo de cuestiones y la voluntad política para establecerlas, ¿no? Es la construcción social de la esperanza, y es buscar un modelo en equidad de distribución de la riqueza. Porque cuando dicen es que no hay dinero, es que no hay presupuesto, es que ahora en la mayoría de las instituciones, cuando tú estás observando el discurso, en todas hay una reducción significativa del presupuesto. Claro, pero, y eso es esperable. La otra cosa es, ¿por qué tendríamos que ser los mexicanos mendigos de lo que tenga el gobierno? ¿Por qué no mejor construir un sistema en el cual le demos, como en este caso, tú le vas a dar ese subsidio y ese apoyo a los que están al lado de la tierra, pero de las autopistas, pero lo que vas a hacer es enseñarlos a cultivar o apoyarlos en lo que ya se deben hacer? Es decir, tenemos que dejar de ser dependientes de los recursos que tenga el gobierno para las cuestiones que no son básicas. El gobierno de cualquier país tendría que asegurarte, lo primero, el libre tránsito, cuidar la vida, la salud y la educación, ¿sí? La infraestructura. Pero lo demás lo tenemos que construir todo el país. Es imposible que un país, aunque no fuera con lo corrupto y lo inepto que hemos tenido el gobierno de este país, sí, es muy difícil que algún país pueda mantenerse simple y sencillamente de lo que genera el gobierno en impuestos. Tienes razón, completa, pero mira, yo creo que también hay que ser muy críticos con todo este grupo, toda esta corte dorada. No tenemos reyes y príncipes, pero tenemos toda una corte de políticos que se han servido. Estoy 100% de acuerdo, y por eso decíamos, el flagelo fundamental es la corrupción y la impunidad, ¿no? Sí. Ya sabemos, el gobernador de Sonora, Padrescres, ¿no? El gobernador de Duarte, el de Chihuahua, el Duarte de Veracruz. Por ejemplo, a mí me parece que lo que hizo el de Veracruz de vender fármacos que no eran fármacos a gente con cáncer, y eso debían fusilarlo. O sea, debería haber pena de muerte para gente como esa, ¿no? Crimen. Oye, ¿te acuerdas cuando se vendió leche de Chernobyl, la leche en polvo? Bueno, que entró por Veracruz, que todavía eso se me hace menos grave de lo que eso es infeliz del Duarte de Veracruz. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada.
Bueno, y ahí, déjame decirte otra cosa, que es una de las lecciones que he aprendido ahorita. El gobierno de Estados Unidos prohibió a la NASA y prohibió al Servicio de Fauna Silvestre y a los parques nacionales tuitear información en los twitters oficiales. Les prohibió. ¿Y qué hicieron estos cuates? Hicieron un Twitter alternativo y están mandando toda esa información por twitters alternativos. Las demostraciones que ha habido en las calles, etcétera. Un país que generalmente creemos que es mucho más estático que México, mucho más conservador, menos peleadores por las libertades. Decimos, no, ese es un eslogan de un país imperialista. En realidad son grandes lecciones que nos muestran que precisamente ha llegado a ser lo que ha llegado a ser porque hay un cúmulo de personas que salen a defenderlo de ellos. Es la parte luminosa del ser humano que busca el camino. Y en México es lo que tenemos que hacer. En México deberíamos, de veras, ya sacudirnos a toda esta lacra de partidos políticos que lo único que han hecho en el país es hacerlo, sí, abusar de los más pobres, de los más necesitados. Abusar de todos. Sí, de todos, ¿no? Es decir, esa es la gran... Pero como son diferentes, las propuestas que yo hago son las propuestas que vienen desde un punto de vista ambiental y que no implican un cambio radical de gobierno, de sociedad o de economía, ¿sí? O sea, no implican que busquemos un sistema social nuevo, implican con lo que tenemos, si lo hacemos, si atacamos la delincuencia organizada, si la iniquidad, la corrupción y la impunidad, y aparte articulamos políticas públicas y privadas que nos lleven a compaginar de una manera seria, que ya tenemos la información de cómo hacerlo, la conservación con el desarrollo, estaríamos en otra situación. Gerardo, estamos llegando, al final de nuestro programa y me gustaría que nos dieras un mensaje final que pudiera cerrar esta primera conversación que hemos tenido contigo aquí en Atmósferas 2.0, pero que espero que sea una de muchas. Pues muchas gracias. Mira, yo decirte que tengo una gran esperanza en que México como país, México es más grande que esta impunidad, que esta corrupción, que estos problemas ambientales que enfrentamos. Quiero acabar diciendo que la esperanza que tengo es por lo que hemos logrado en los últimos años, a pesar de los grandes esfuerzos, por muchos esfuerzos en cuestión ambiental, vamos por buen camino. Los retos son gigantescos, pero me parece que con lo que se ha logrado, si logramos articular una respuesta más amplia del país, podremos tener un mejor futuro. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, es tiempo de dar algunos agradecimientos, entre ellos a la CEMADET Jalisco por el apoyo para la realización de este programa, igualmente al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, y a nuestros hospitales civiles, y bueno, a todos los colaboradores que hoy estuvieron participando en este programa, especialmente a nuestro supercientífico, que eres tú, Gerardo, al doctor en Ecología, Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología. No me resta más que decirte que te felicito y te reconozco todo este enorme esfuerzo que estás haciendo por vincular ciencia, justicia social y calidad de vida para muchos mexicanos que pueden ver en la conservación un camino de desarrollo sustentable. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, María, y a ustedes, al auditorio, por escucharnos. Gracias, esto fue Atmósferas 2.0. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.